Amigos, bienvenidos a Pichincha Plus. El día de hoy conversamos con Leonardo López, quien publicó su nuevo libro, Enseñar a fumar a las niñas, un libro marcado por la política y por los hechos que acontecieron en Ecuador a finales de los años 80. A las personas que nos están siguiendo, pues, por nuestra transmisión, aquí les indico un poco el libro, Enseñar a fumar a las niñas, que es un libro que ha salido y que circula en Quito con la campaña de lectura de Eugenio Espejo y recibió una mención en el premio La Linares. Dicho esto, Leo, como firmas en el libro, y Leonardo, Leo, ¿por qué decidiste publicar esta novela que aborda una época del Ecuador situada a finales de los años 80? Bueno, verás, mis papás estuvieron en los años 80 incluso involucrados en ciertos procesos, en ciertos grupos juveniles que soñaban siempre con un mundo mejor, es decir, eran ideológicamente alineados con la izquierda incluso hasta revolucionaria. Mis papás no estuvieron involucrados, digamos, en esos procesos, pero nunca de una forma, digamos, radical. Sin embargo, las historias que ellos contaban, historias que nunca me contaron directamente, sino yo escuchaba, por ejemplo, en conversaciones con amigos o entre ellos, me quedaron ciertas cosas y cierto panorama de los años 80, desde un punto de vista de los jóvenes, digamos, ¿no? Porque mis papás en esa época eran jóvenes. Entonces, a través de esas historias, yo lo que hice es recomponer una historia que obviamente es ficticia acerca de un proceso, ¿no? Yo en el libro incluso pongo que es una ucronía porque básicamente digo que eso nunca pasó, pero tal vez es la versión que yo he ido recopilando a través de todas estas historias, ¿no? Obviamente salir de la historia personal de una persona no interesaría más que a su familia y en este caso yo le incorporé a la novela. Además que justo en la escritura de esta novela coincidió, si no estoy mal, con la muerte de Eliezer Cárdenas. Y a mí me gustó mucho siempre cómo Eliezer trataba de hacer que Cuenca sea un escenario. Entonces yo lo que hice es, bueno, vamos a contar también una historia sobre Cuenca, ¿no? Fue como un pequeño homenaje secreto a ese novelista que a mí me marcó, digamos, sobre todo dos novelas. eh, Tres Gaviotas, de Eliezer Cárdenas y esta de Los Diamantes y los Hombres de Provecho. Entonces, por ahí va. Ya, un poco para la gente que nos está siguiendo por nuestra transmisión para que sepa de qué trata la novela, vamos a contarles un poco, a spoilarles un poco la novela también. La novela es de un señor que se encuentra en una de las minas al sur del Ecuador. El señor ha sido parte del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, si no me equivoco, Ujú. pero ya no quiere, como digamos, pertenecer al grupo, sino porque el grupo también ya no existe, ¿no? De cierta manera, o sea, ya es finales de los 80 y el grupo pues ya se ha desintegrado. Sin embargo, se van alternando capítulos donde comienzas a contar un poco la historia del señor también cuando pertenecía a la agrupación. Estos escenarios me dices que los has creado en base a las historias que escuchabas de tus padres, pero aparte de eso, digamos, ¿qué más te, te nutrió para contar esta historia? Tal vez tuviste algún tipo de documentación, investigación adicional para poderla ir eh, armando esta historia. O sea, la documentación es obviamente la fenomenológica que uno tiene, ¿no? La que escucha, la que ve, la que lee, incluso eh, tomando ciertas experiencias también que pasaron en algunos grupos de otros países, ¿no? Como por ejemplo el Sendero Luminoso, ¿no? Que al final siempre tienen como el mismo desenlace. Entonces, eso. Sin embargo, creo que el elemento gatillador de la novela fue que yo leí en un artículo de prensa, en esas pausas activas que haces en el trabajo, ¿no? Que tratas de hacer cualquier cosa para que no te funda el cerebro. Leí un documento o un artículo que decía que un tipo que peleaba en la guerra de Vietnam, un vietnamita, se había escapado hacia la selva para que no, obviamente, no le maten. Y el hombre había estado como 20 años escondido en la selva sin saber que la guerra ya había acabado. Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo se dan estos sucesos, ¿no? De tensión en los cuales una persona se esconde y cuando sale el mundo ya es diferente, ¿no? Porque el hombre entró en guerra y cuando salió ya era un estado de paz, digamos, ¿no? O de paz o de muchas comillas. Entonces, esa es, digamos, la documentación.
En el fondo la ficción está en la ficción mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Tu familia, tus padres leyeron este libro? ¿Qué te dijeron? Porque me cuentas que el libro es armado en base a sus historias. Cuando ellos tuvieron el libro en sus manos, ¿qué te comentaron? Me da un poco de curiosidad también conocer eso. O sea, mi mamá leyó el manuscrito, digamos, ¿no? Una versión, porque yo había trabajado el manuscrito y había dejado en el auto, entonces ella había tomado y había leído, digamos, ¿no? Obviamente no funciona como una lectora ideal, digamos, en algunos aspectos, porque mi mamá obviamente lee mucho y leyó mucho en su juventud, tiene como un panorama de la literatura. Entonces ella me dijo, del primer manuscrito me dijo que tuviera cuidado porque había puesto nombres que en realidad sí existían. Entonces ella me dijo, mira, capaz que pasó así, pasó de esta manera, situaciones que fueron análogas, pero yo te recomendaría por respeto o por, digamos, por una forma de blindarte, de que omitas poner estos nombres reales, ¿no? Entonces, por eso incluso yo escribí esa nota B en el inicio, que dice que es una ucronía y que las situaciones son obviamente ficcionales. Pero sí, eso fue como una recomendación. Creo que mi padre vive en Chile, él no sé si la leyó, obviamente recién vino y recién se llevó un ejemplar de la novela. Esperaremos a ver qué nos dice. En cuanto a, aquí en Quito, bueno, por la campaña de lectura Eugenio Espejo, el libro se ha difundido bastante en distintas zonas. En cuanto al libro, te quería preguntar en otras zonas de la ciudad, en Cuenca, donde tú mismo vives, ¿la has podido presentar? ¿Se ha podido difundir el libro por ahí? ¿Cómo ha sido este tema? En Cuenca, la verdad, el libro no se ha difundido más allá de la campaña, que ya es, digamos, como uno de los canales de distribución más fuertes a nivel nacional de libros. El libro, en ese sentido, no, en Cuenca no ha podido tener como un andamiaje y también como una presentación pública, porque también en el fondo y en estricto sentido, tampoco estoy muy interesado en eso, porque tú sabes cómo son las presentaciones del libro, va tu familia, van dos personas más del público y tal vez dos groupies y nadie más, ¿no? Entonces creo que es como que ahorrémonos ese dolor innecesario de hacer una presentación en un círculo, en un ambiente en donde la verdad que no funciona. Sin embargo, la campaña creo que se ha encargado de hacer la distribución correcta y me han escrito de algunas partes gente que no conozco y me ha dicho, mira, me cayó en las manos y me pareció chévere. Nada, eso. Sobre, quería hablar también un poco sobre este tipo de literatura, digamos, la literatura que nace de los años 80, la literatura enmarcada dentro del proceso revolucionario que hubo aquí en el Ecuador, porque si bien hay algunos libros que abordan esa época, no hay muchos libros, no hay muchas novelas, no hay muchos libros de cuentos, no hay mucha biografía. Sí hay literatura, como digo, pero no hay un exceso. En estos pequeños libros que se han producido sobre esta época, ¿hubo alguno que tal vez te marcó, te llamó la atención? Eh, Tal vez alguna novela, algún texto en especial, o pasó este tema más bien literario, pasó un poco desapercibido y más bien te apoyaste en los testimonios como me contabas al inicio. No, obviamente, mi premisa siempre es que la literatura parte de la literatura, ¿no? Creo que uno de de los textos en los cuales se apoya es este de Cortázar que se llama Reunión, que es ese cuentito donde están los guerrilleros ahí, ¿no? Botados en la selva y todo lo demás, que es, digamos, como que te permite acercarte a ese ambiente de revolución. Pero sí, creo que la literatura de Cárdenas, sobre todo a las Tres gaviotas en el pecho, si no estoy mal que se llama la novela. Justo le estaba leyendo en ese instante, ¿no? En donde también era un periodo muy político, la universidad estaba totalmente politizado, había un radicalismo brutal, ¿no? La ciudad de Cuenca mismo como escenario. Entonces, creo que esa novela es así como una base como una base literal. ¿Ya? Vamos también a conversar un poquito sobre tus proyectos narrativos a futuro. Cuéntale un poco a la gente en qué estás trabajando, eh, qué podemos esperar próximamente de la obra de Leonardo López. Bueno,
justo Enseñar a fumar a las niñas se publicó casi en simultáneo que una novela que fue ganadora y se hizo acreedora a los fondos IPSI, que se llama Ficción Asociativa, que es una novela que obviamente están a las antípodas porque la una es su crónica, habla acerca de lo regional, y la otra es un poco más, más cosmopolita, podemos decir. Ahora estaba trabajando igual bueno, con Enseñar a fumar a las niñas, como que traté de iniciar un tríptico, obviamente de novelas que se fundamentaban siempre en la ucronía, es decir, de intervenir en la realidad o en la historia oficial para contar una nueva versión de las cosas. Recién terminé de escribir una novela que, que igual habla acerca de un evento específico en la ciudad de Cuenca que está contada de otra forma, una forma ficticia que obviamente nunca pasó, pero es parte, digamos, de este tríptico. Y finalmente, obviamente, estoy también tratando de hacer una obra que ya toca como el presente, el pasado y una que será el futuro. No sé cuándo la termine todavía, estoy en eso. Pero básicamente es eso, ¿no? La literatura para mí me gusta contar historias que más o menos sean atractivas, no mucho discursivas, pero que nos regalen un buen momento, ¿no? Como ver una película de Cronenberg, ¿no? Muy buenos guiones, nada discursivos, pero que nos gustan al final. Leonardo, un poco ya para ir cerrando esta charla, me gustaría conocer también esta parte que me llamó la atención, que está en la contratapa de tu libro y que dice que la novela Enseñar a fumar a las niñas no es una novela política. En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo te llevas tú con la política desde tu percepción personal y también cómo ves tú la apuesta de una literatura que aborde los temas políticos? ¿Cómo ves ese panorama? O sea, yo creo, estoy convencido que, más bien dicho, que todo acto humano es político en sí porque todo tiene una trascendencia social. Desde, no sé, tener pareja hasta trabajar, creo que en algún punto es político. Incluso la literatura, o sobre todo la literatura, creo que es un hecho político. Sin embargo, mi forma y mi arte poética, mi forma de hacer las cosas es desmarcarme un poco de la política, en tanto en cuanto la política se vuelve siempre como un andamiaje extraliterario que muchas veces suple la calidad literaria o suple un proyecto literario, ¿no? Siempre he dicho que la política incluso tiene que ser una política, claro, que sea coherente con el ser humano y con la individualidad. Por eso mis novelas, digamos, son lo que yo quiero decir, son lo que yo soy, digamos, ¿no? Yo no quiero, por ejemplo, enseñar a fumar a las niñas, incluso tiene un título que un poco está yendo o estaría en contra de los buenos valores, ¿no? Desde un punto de vista de una política súper anárquica, una política súper punk. Pero lo que me voy es que a mí la política me parece necesaria, está en todas las cosas que hacemos, pero dentro de la literatura, yo creo que a mí me gusta más como política o como arte poética es volver a la ficción, que la ficción realmente nos cuente una historia y no nos trate de dar una clase de moral, ¿no? En donde yo, por ejemplo, hablo de enseñar a fumar a las niñas de la izquierda. Yo no quiero decir que la izquierda es buena y que se debe reivindicar la izquierda, sino más bien lo que yo quiero es contar la historia de una persona que no puede terminar de otra forma como termina. No, es un hombre que ya no tiene otra cosa que hacer, más no dar una lección no sé, de la masculinidad rancia de los años 80, de la valentía. No, no, para nada. Más bien, yo en ese sentido sí creo que estoy en contra incluso de la literatura que es más discursiva que artística, ¿no? Que estética. Listo, Leonardo, quería agradecer mucho por tu tiempo, por habernos acompañado aquí en un nuevo capítulo de Pichincha Plus. Igual a la gente que vive sobre todo en Quito, pueden conseguir su libro Enseñar a fumar a las niñas, que está, como les decíamos, distribuido por la campaña de lectura Eugenio Espejo. Y también, pues, invitarles a que sigan a este joven escritor ecuatoriano, pues como nos ha contado, también está preparando distintos proyectos. Y pues a todos los lectores nos va a agradar mucho pues seguir leyendo sus historias. Muchas gracias, Leonardo, y quedamos con la gente pues en el siguiente capítulo de Pichincha Plus.